Hola, mi nombre es María Paula Caballero y hoy les voy a hablar sobre el derecho señorial. El derecho señorial, como el derecho feudal, tienen una relación, pero el derecho señorial es la relación entre el señor, el campesino y la producción agrícola. El derecho feudal es la relación entre el señor, el vasallo y la tierra. Ambos se vinculan con el derecho mercantil, el urbano y el real, así como se vinculan con el derecho canónico y el derecho real. Esto se volvió una tradición jurídica en Occidente. La economía señorial predominó en Europa después del siglo. Existían familias que eran libres y no trabajaban la tierra del superior. Aún así, había señores feudales que contrataban siervos o campesinos para que trabajaran sus tierras, a cambio de una remuneración que le pagaban con especies. También existía otra clase que eran los esclavos, que estos podrían ser enemigos capturados de guerra o eran descendientes de personas que habían sido esclavas en la antigua Roma. El señor feudal siempre estaba por encima de los siervos, ya que este era el que tenía el poder de mandarlos y delegar todas las funciones que estos iban a cumplir. Claro está que ellos tenían una interdependencia económica, el uno dependía del otro. En cuanto a la posición servil de los siervos, Felipe de Beaumont dijo que algunos señores feudales estaban sobrepasando su derecho sobre ellos, estaban siendo arbitrarios, tanto así que vivos o muertos podían juzgarlos y todo eso y podían echarle la culpa a Dios. En el siglo XI su frase se había aplicado para todos los siervos. Ellos estaban sujetos a arbitrariedades y abusos en el periodo posterior. Existía una tercera clase de campesinos que eran los llamados siervos. Se distinguían por varias características con los esclavos. Una es que ellos no eran propiedad de nadie, podían contraer matrimonio legal, claro, pidiéndole permiso al señor feudal. Tres, aportaban sus propios alimentos, ya que ellos podían trabajar en las tierras que el señor feudal les delegaban. Tenían ciertos derechos sobre su casa, sus tierras y bienes. Estaban atados a su tierra, es decir, si el señor feudal decidía que ese siervo debía irse para otro lugar, se iba con la tierra que se le había designado. Prestaban servicios a la morada del señor. Cuando no estaban trabajando en sus tierras, cuando no era día laboral para eso, ellos podían ir al castillo del señor y trabajar como su sirviente. Pagaban impuestos en especie y en dinero por la tierra que ocupaban. Eran restringidos sus derechos sobre la tierra. En los siglos VIII, IX y X, los campesinos de todas las clases fueron atraídos como siervos para que prestaran servicios. Esto, el señor feudal tenía sobre ellos derechos económicos, fiscales, judiciales y de policía sobre ellos. El feudo se empezó a llamar como una comunidad autónoma. Claro está que el señor feudal siempre estaba por encima del siervo. El señor feudal siempre estaba por encima de los siervos, ya que este era el que tenía el poder de mandarlos y delegar todas las funciones que estos iban a cumplir. Claro está que ellos tenían una interdependencia económica, el uno dependía del otro. En cuanto a la posición servil de los siervos, Felipe de Beaumont dijo que algunos señores feudales estaban sobrepasando su derecho sobre ellos, estaban siendo arbitrarios, tanto así que vivos o muertos podían juzgarlos y todo eso y podían echarle la culpa a Dios. En el siglo XI su frase se había aplicado para todos los siervos. Ellos estaban sujetos a arbitrariedades y abusos en el periodo posterior. En los sistemas, la característica del señor feudal era que este no era un terrateniente ausente, él siempre estaba presente en las tierras y en su castillo. Vivía en el feudo para vigilarlo y garantizarle la protección a los siervos. Era un gobernante político de toda la comunidad señorial, mantenía el orden y protegía de todo ataque extranjero. La costumbre feudal y la costumbre señorial se transformó en el siglo XI y XII, más exactamente en 1050 y 1150, a un sistema de derecho feudal y un sistema de derecho señorial, que lo hizo cambiar, que la objetividad y universalidad de las normas. Los dos crecieron paulatinamente y cabe resaltar que el derecho señorial surgió como una lucha de clases. Pero debía existir una regulación del derecho, ya que el derecho señorial era muy arbitrario, ya que este no era escrito.
En el derecho feudal, la regulación de las personas pertenecientes a una sola clase económica, aristocracia feudal. Y en el derecho señorial, la regulación entre los ricos y los pobres, todas las relaciones que podía existir entre el señor feudal y los siervos. Claro que esto también protegía los intereses económicos del señor feudal, pero debía también proteger los derechos que tenía el siervo. Ofreció a los siervos la emancipación participando en las cruzadas. Como la iglesia era la mayor propietaria de Europa, atrajo a estos diciéndoles que ofreciéndoles mejores condiciones que en los feudos que estaban. La iglesia quiso eliminar la esclavitud y lo logró casi por completo, solo que en algunas partes de Europa no ocurrió. Pero aún así dijo que la esclavitud no era ilegal, simplemente que esto era un pecado, no se podía someter a un cristiano para que le sirviera a otro. Existían las rebeliones campesinas y manumisiones de siervos. ¿Qué son las manumisiones? Es un proceso de liberar y volverse un liberto. Estos corrieron el riesgo por primera vez de escapar ilegalmente de sus señores. Aunque en Francia, Alemania e Inglaterra hubo esporádicas rebeliones campesinas. En 1050 y 1250 mejoró gradualmente la posición económica de los siervos y establecieron sus derechos básicos, ya que el derecho del señor feudal era tan arbitrario y no estaba escrito. Estos estaban sobrepasando sobre los trabajos que le estaban designando a sus siervos. La costumbre señorial con el tiempo se fue transformando en el derecho señorial, y esto se dio con unos parámetros: la objetividad, universalidad, reciprocidad, adjudicación participatoria, integración y desarrollo. El derecho consuetudinario. Ellos debían brindarles servicios laborales a sus señores feudales, tenían obligaciones financieras y de otras índoles. Una obligación financiera era pagar el impuesto per cápita, que era una condición inferior del campesino. Esto era un símbolo de inferioridad para ellos. Aún así, el señor feudal podía aplicar cualquier clase de impuesto regular u ocasional al campesino o al siervo. Un siervo no podía casarse sin autorización de su señor feudal, y si moría sin herederos, las tierras que el siervo trabajaba debían volver a manos del señor feudal. Claro está que como era un derecho consuetudinario y no estaba escrito, aún así debía tener regulaciones. Se establecieron límites de los trabajos de la semana. Pagaban impuestos para poder casar sin autorización de su señor. Si el señor no le daba la bendición, aún así ellos podían casarse y un padre les bendecía su matrimonio. Reflejó tendencias hacia el derecho señorial por la objetividad y la universalidad. Conmutación de servicios y obligaciones de los campesinos en pagos monetarios. Reflejó la infiltración de dinero en el derecho. Como era un derecho consuetudinario, exigía una regulación informal, íntima y difusa, no un conjunto de normas precisas, específicas y generales, porque ya controlar todo esto era muy tedioso. Pero aún así debía legalizarse las relaciones con el señor y siervo para que pueda existir un equilibrio de intereses. Reciprocidad de derechos de señores y campesinos. Los campesinos y los siervos tenían derechos protegidos, como el derecho a recibir la protección, el derecho a que se le diera un pago, ya fuera monetaria o con especies. También estaba la finca señorial. Esta finca se divide en dos partes: las tierras donde trabajaban los siervos y los campesinos, y la casa del señor, donde estaba su mayordomo. La casa del señor, donde estaba su mayordomo, quien era que le servía. Con respecto a los derechos que se legitimaron sobre los campesinos y el señor feudal, eran derechos con respecto al alquiler, impuestos y servicios y otras obligaciones que debían hacer los siervos para su señor. Todos los conflictos deben estar resueltos por la ley. La ley en ese momento era el señor feudal o la autoridad real. Debían distinguir entre los derechos económicos del señor real y derechos sobre la tenencia de la tierra. Los siervos podían quejarse ante
los señores feudales como demandas colectivas, pero con el tiempo se dio la deslealtad de los siervos hacia sus señores. Con esto se dieron las fugas campesinas a porciones catastróficas. Esto tuvo una consecuencia y como resultado se les daba prisión o se les marcaba en la frente para ser castigados. El sistema señorial fue derrotado con el tiempo en muchas partes de Europa, ya que se dio la deserción de campesinos por los castigos que se le estaban dando. La adjudicación participatoria. En la finca señorial, la adjudicación participatoria estaba considerada por las actividades legislativas, ejecutivas y judiciales, que estas todas eran dirigidas por el tribunal. Tenían varias facultades legislativas y judiciales. El orden feudal no poseía un concepto general de innovación política, ya que la política de este orden feudal estaba dirigida por otras, que podía ser el derecho canónico, el derecho que se estaba aplicando en ese momento, el derecho local. Los tribunales señoriales aplicaban las leyes por medio de un aparato administrativo. La justicia señorial era prerrogativa, pero esto era una exageración, ya que los señores feudales solo tenían una baja justicia. No todos, porque algunos sí tenían una prerrogativa. La justicia del señor era un freno a su arbitrariedad, porque como le dije antes, los señores feudales eran muy arbitrarios con los castigos y con las cosas que le pedían a los siervos. Esta justicia fue regulando todo eso que se le pedía. El tribunal está constituido por todos los miembros de la finca, todos debían asistir, era una obligación, y si no lo hacían debían pagar un impuesto. Para la decisión, esta debía ser una decisión unánime, aunque a veces no existía, pero siempre se debía llegar a un acuerdo. La justicia señorial. No se hacía distinción entre el hombre libre o siervo a la hora de juzgar. Para que esta justicia funcionara era necesaria la cooperación. A la hora de sembrar cosechas, era necesario que los campesinos y siervos se colocaran de acuerdo, ya que estos podían tener encuentros y podían existir pleitos. Las reglas y los procedimientos para mantener el orden señorial, si existía una falta del tribunal, se juzgaba por medio de la costumbre, ya que este era un derecho constitucionario. Los siervos se podían quejar ante el tribunal señorial. Se imponían multas por violación a los derechos del señor feudal. Si se robaban sus cosechas o cosas por el estilo, estos podían ir ante el tribunal. Aunque el tribunal señorial juzgaba, también tenía otras funciones, que era delegar reglas en la economía señorial. Estas regulaciones y reglas no eran escritas en el derecho constitucionario y se hacía hincapié en la protección del derecho del señor feudal y el derecho de los siervos y libres.